Am, para que tengan claro, los personajes que aparecen en la novela no son muchos, y muchos de ellos son muy secundarios. El principal es Gregorio, el insecto. No sabemos si es un insecto o no. Greta, su hermana. Los padres, el padre y la madre de Gregorio y de Greta. Los inquilinos y el inspector del trabajo de Gregorio. ¿Okay? Hay una carga de paternalismo, de paternalismo en la novela. Se podría decir que la novela es bastante autobiográfica, pero de la novela se han sacado muchas conclusiones, se han hecho muchos tipos de interpretaciones. Como les dije anteriormente, tiene un toque fantástico porque claramente no es normal que una persona despierte transformada en un insecto, claramente. Unas personas han nombrado que ha sido una alegoría del hombre moderno del siglo XX. Pero más allá de eso, a mí me gustaría hacer algunos apuntes que creo que son interesantes en la forma narrativa. En la primera página, al menos en mi versión del libro, hay varias cosas que a mí me gustaría comentar con respecto a la forma narrativa que utilizó Kafka, especialmente en esta primera página, que creo que dice algo de lo que sería el resto del libro. Por ejemplo, en los párrafos 3 y 4, Kafka dice algo así. Se los voy a leer. El 3 y el 4. ¿Ok? Dice, bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo otro rato y me olvidase de todas las fantasías? Pero esta pretensión era algo desde todo punto irrealizable, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no le permitía adoptar esa postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espaldas. 1000 veces intentó en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel revuelo de las piernas, que no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido hasta aquel momento, comenzó a aquejarlo en el costado. Y en el párrafo 4 dice, ¡ay Dios!, se dijo, qué cansadora es la profesión que he elegido, siempre de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se hace en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de las combinaciones de los trenes, la comida pésima y irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en las que el corazón nunca puede tener parte. Al diablo con todo. Bueno, como les decía, en el párrafo 3 y 4 están... Bueno, esos son el párrafo 3 y 4. Están conectados de dos maneras. La primera es una forma lineal, es decir, lineal en la forma narrativa. Obviamente el párrafo 3 va seguido por el párrafo 4. Y ahí se describe básicamente cómo se queja a Gregorio por estar acostado en el lado derecho, a pesar de que cuando no era un insecto, él acostumbraba a hacer eso, pero en su nueva forma, en su nuevo cuerpo, su nuevo esqueleto, por así decirlo, no se lo permitía y le producía un dolor muy incesante en el lado derecho. Y la segunda forma de conexión entre estos dos párrafos existe en modo de metáfora, es decir, el dolor intenso que aparece en el lado derecho del cuerpo de Gregorio, en el personaje, eso aparece en el tercer párrafo, es la metáfora del pesar, es la metáfora de la rabia y la impotencia que le genera su vida y su estilo de vida moderno. En el cuarto párrafo, este pensamiento también aparece como un pensamiento original,
como un pensamiento primordial. Lo primero que piensa. Primero sufre el dolor, después lo piensa. El dolor que sufre en el tercer párrafo lo traduce básicamente inconscientemente en un dolor existencial. Y eso es muy kafkiano. Lo mismo ocurre con los párrafos 5 y 6. Finalmente yo creo que la historia de la metamorfosis, a pesar de tener todo este tipo de interpretaciones, hay muchos críticos literarios que han ahondado mucho más en esta novela. En el fondo yo creo que es una novela que habla sobre la repugnancia que siente el hombre de sí mismo, siente el humano de sí mismo, al menos en ese siglo. También habla sobre las relaciones abusivas con la familia y también con el sistema, no con el sistema en su totalidad, pero sí con la forma en que vivimos los humanos o las formas que se vivía en esa época. También tenemos que recordar que es el sistema sino uno mismo. Si uno lo piensa un poco más hondamente, uno representa el sistema. Si uno está en contra del sistema, tiene que autoobservarse también. ¿Por qué estamos en contra del sistema? Y Gregorio y Kafka entienden este sistema como paternal. Y un paternalismo nunca es bueno. Por eso la relación de Kafka con su padre y la relación que tenía, si ustedes leen la novela, la relación que tenía Gregorio con sus padres y Gregorio con su hermana es primero, de dependencia de ellos hacia él, porque él los mantenía, pero había una dependencia intrínseca de él hacia ellos, porque ellos generaban su vida. Gregorio Gregorio siempre entendió el mundo a partir de los otros, a partir de las necesidades de los otros, nunca como un individuo hecho, por así decirlo, un individuo de valor, no de valor monetario obviamente, sino que un individuo de valor intrínseco. Por otra parte, en la metamorfosis, en la novela, hay dos metamorfosis. La obvia, que es la de Franz Kafka. Pero si ahondamos en la novela, entendemos que la metamorfosis de Kafka ya está. No estamos leyendo sobre la metamorfosis de Gregorio, porque en las primeras 3 palabras de la novela, Gregorio ya es un insecto. Su metamorfosis ya comenzó y seguramente ya terminó. Mas nos damos cuenta, a medida que va avanzando la novela, el libro, que la familia de Gregorio comienza a cambiar. Ya no es la misma. Y empieza a cambiar en muchos aspectos, en términos de su relación con Gregorio, obviamente, porque ya no lo consideran, ya es un insecto, ya no es Gregorio. Quizás a la que más le tomó tiempo entender esto fue a la madre y a la hermana, pero el padre parecía decididamente a entender que Gregorio ya no era su hijo, sino que era un insecto, simplemente era una cucaracha. Y también las tradiciones que existen de parte de la familia hacia Gregorio. Y la que más la traiciona es probablemente el personaje que más quiere Gregorio en la novela, que es a su hermana, por el que más se preocupa, por la que más se preocupa. Y finalmente Gregorio es obviamente víctima de su propia metamorfosis, porque no la sabe. Gregorio es víctima de su propia metamorfosis porque no la sabe llevar de alguna forma. Nunca se da cuenta propiamente tal, nunca se entera en toda la novela de que el problema principal era ser un insecto, a mi entender, sino que se va dando cuenta poco a poco de lo voluble que es la condición de su familia con respecto a él. Y
también es víctima de la metamorfosis de su familia, como lo dije anteriormente. Y para terminar, quisiera leer el último comentario con respecto al libro, que lo hizo un señor llamado Roger Gallaudy, que dice: la condición ineluctable, escondido en lo más profundo de cada uno, es la de despertar, el momento más arriesgado de la jornada. El despertar, que es la primera fisura en el mundo cerrado de la alienación, figura cavada en el mundo del temer. Por esta simple interrogación, ¿qué es lo que soy yo? ¿Cuáles son los fines últimos de mi vida? ¿Y quién les otorga su sentido? Así comienza la metamorfosis, al tomar Gregorio Samsa conciencia de su ser. También para que tengan otra interpretación, otra forma narrativa de la obra, voy a dejar un link abajo sobre un cortometraje que es sobre la metamorfosis. Obviamente no es como el libro, porque la forma narrativa es muy distinta, pero toca los puntos esenciales quizás de la novela, y está contada desde la perspectiva de Gregorio, obviamente, pero la sorpresa es que Gregorio siempre queda en la incógnita, y eso es lo bonito. Toca totalmente los colores y la forma narrativa de la novela. Entonces sería una buena experiencia que si se animan, si no han leído el libro, si se animan a leerlo, que también vean el cortometraje, porque les va a servir para entender también los colores y las perspectivas de la época, que eso es bastante interesante también de conocer. Por otra parte, también abajo les dejo el Instagram, así que si quieren echarle un vistazo para que lo visiten, para que le den me gusta y me sigan, porque estamos subiendo material todos los fines de semana o todas las semanas, ¿okay? Muchas gracias, que tengan buenas noches. Se despide su anfitrión, Leonardo Donazco. Adiós.